Mi novia anuncia en nuestra boda su amor eterno por mi hermano, por eso cancelo la luna de miel. Pero mis suegros quieren que al menos los deje ir juntos a ese viaje para darle una oportunidad a su amor. Quiero comenzar diciendo que mi hermano mayor, Greg, ha sido mi mejor amigo desde que tengo memoria. Al crecer, no era solo un hermano, era mi guía, mi protector y mi compañero constante. Desde pequeño, Greg me tomó bajo su ala, enseñándome muchas de las cosas que moldearon quien soy hoy. Uno de mis primeros recuerdos es de Greg enseñándome a andar en bicicleta por el vecindario. Yo era un niño tímido, pero Greg fue paciente conmigo, corriendo junto a la bicicleta, sosteniendo el asiento firme hasta que estuve listo para equilibrarme por mi cuenta. Ese era el tipo de hermano que era, siempre allí para alentarme y apoyarme, empujándome a probar cosas nuevas y nunca dejándome sentir que estaba solo. En la escuela, tuve dificultades con mi timidez. Hacer amigos no me resultaba natural, pero Greg siempre estaba allí para cerrar la brecha. Me presentó a sus amigos, se aseguró de que yo estuviera incluido. Gracias a él, nunca me sentí fuera de lugar, y poco a poco, comencé a salir de mi caparazón. Nuestro vínculo se fortaleció aún más por las incontables horas que pasamos juntos después de la escuela. Cada tarde, nos podías encontrar en el vecindario jugando, andando en bicicleta o simplemente explorando el mundo que nos rodeaba. Esos eran los mejores momentos, solo nosotros dos divirtiéndonos y disfrutando de la compañía del otro. Lo que más me llama la atención es que casi nunca peleábamos. Claro, teníamos nuestros momentos como cualquier hermano, pero eran raros y nunca duraban mucho. De los dos, Greg siempre ha sido el más atractivo, y es algo que noté desde temprano en mi vida. Naturalmente atraía la atención de las chicas sin importar a dónde fuera. Esto era algo que nunca pareció molestarle, de hecho, lo disfrutaba bastante y le gustaba cómo las chicas se acercaban y le pedían su número. Con los años, vi cómo terminó rompiendo bastantes corazones en el camino. Pero todo cambió cuando conoció a Stephanie, mi excuñada. Desde el momento en que se conocieron, estaba claro que esta vez Greg era el que se había enamorado profundamente. Era diferente de sus aventuras anteriores, esto era amor real y profundo, y no pasó mucho tiempo antes de que se casaran y formaran una familia. Podía ver lo feliz que Stephanie lo hacía, y honestamente, eso también me hacía feliz a mí. Ella no era solo su esposa, se convirtió en una hermana para mí. Congeniamos de inmediato, y rápidamente llegué a amarla como parte de nuestra familia. Los tres, Greg, Stephanie y yo, formamos un grupo muy unido, pasando incontables horas juntos. Ya sea tomando tragos, organizando fiestas o simplemente pasando el rato, siempre la pasábamos muy bien. Stephanie encajaba perfectamente, y no podría haber estado más encantado de tenerla en nuestras vidas. Luego, cuando conocí a mi esposa, que en ese momento era solo mi novia, a quien llamaré Chloe, estaba ansioso por incluirla en el grupo. Quería que experimentara el mismo sentido de pertenencia y camaradería que yo tenía con Greg y Stephanie. Afortunadamente, Chloe y Stephanie se llevaron bien de inmediato y se hicieron amigas rápidamente. Fue un alivio ver lo bien que se llevaban. Greg y yo estábamos felices por ello. Nuestro pequeño grupo había crecido, y ahora se sentía aún más completo. Mirando hacia atrás, nunca vi ningún problema dentro de nuestro grupo. Para mí, todo parecía perfecto. Todos éramos cercanos, nos apoyábamos mutuamente y éramos genuinamente felices. Tal vez fue porque estaba tan absorto en la alegría de todo, pero honestamente nunca noté ninguna señal de advertencia. Es posible que estuviera demasiado enfocado en los buenos momentos que estábamos teniendo, para ver cualquier otra cosa. Por eso, cuando Stephanie me llamó llorando un día mientras estaba en el trabajo, pidiendo encontrarse conmigo, supe que algo andaba muy mal. La urgencia en su voz, y el hecho de que me pidiera específicamente que no le dijera a Greg, me preocupó aún más. Acepté encontrarme con ella sin dudarlo, sabiendo que fuera lo que fuera, debía ser algo importante. Nos encontramos en un pequeño café cerca de mi oficina. Entré y vi a Stephanie sentada allí, con aspecto miserable. Su cara estaba hinchada y roja, y parecía que había estado llorando toda la noche. Inmediatamente me acerqué, le di un abrazo y le pregunté qué estaba pasando, tratando de prepararme para lo que fuera que estaba a punto de decirme. Y fue entonces cuando se derrumbó por completo, apenas pudiendo pronunciar las palabras, mientras confesaba lentamente que había descubierto a mi hermano Greg hablando con otra mujer, que aparentemente era su compañera de trabajo. Stephanie continuó explicando, que los había descubierto intercambiando fotos inapropiadas entre ellos. Aparentemente también se habían enviado mensajes de te amo 2 veces. Había pensado genuinamente que Greg había dado un giro después de conocer a Stephanie, y que estaba comprometido con su familia y había dejado atrás sus viejas costumbres. Mientras hablaba, podía ver el dolor en sus ojos, y sabía que esto no era solo un malentendido. Stephanie me mostró las capturas de pantalla, y por mucho que no quisiera creerlo, ahí estaba, claro como el día. Mi hermano, quien pensé que había cambiado, había vuelto a sus viejas costumbres, arriesgando todo por el bien de una aventura con su compañera de trabajo. Las fotos que habían intercambiado eran tan inapropiadas, que me sentía avergonzado en nombre de mi hermano.
Le pregunté a Stephanie qué planeaba hacer a continuación, y si había confrontado a Greg sobre lo que había encontrado. Ella negó con la cabeza, explicando que aún no le había dicho nada. En su lugar, había decidido mudarse silenciosamente con su hijo e ir a la casa de sus padres, antes de hacerle saber a Greg sobre la aventura. Tenía miedo de cómo Greg podría reaccionar cuando descubriera que ella lo sabía. Traté de tranquilizarla, diciéndole que Greg nunca le pondría un dedo encima, pero ella respondió diciendo que ella también pensaba que conocía a Greg, y claramente, no era la persona que creía que era, así que no quería correr más riesgos con él. Viéndola tan vulnerable, le dije que si necesitaba algo, lo que fuera, podía llamarme y yo estaría allí para ayudar. Ella asintió, todavía claramente conmocionada. Luego, como si todo lo que Stephanie ya me había dicho no fuera lo suficientemente malo, dudó por un momento, como si estuviera sopesando si decir más o no. Finalmente, tomó un respiro profundo y me dijo que había algo más que necesitaba saber. ¿Qué podría ser peor que lo que acababa de escuchar? Stephanie entonces me dijo que había encontrado algunos mensajes, muy alarmantes, intercambiados entre Greg y mi novia, Chloe, también. Fruncí el ceño confundido, sin poder creer lo que estaba escuchando. Pero entonces me mostró las capturas de pantalla, y mi confusión solo se profundizó al mirar la evidencia justo frente a mí. Los mensajes entre Greg y Chloe eran frecuentes, mucho más de lo que jamás había imaginado. Parecían estar hablando casi a diario, lo cual era extraño, por decirlo menos. Stephanie, tratando de ser sensible, señaló que no quería sobrepasar sus límites hablando sobre mi relación. Sin embargo, no pudo evitar notar que a pesar de lo cercanos que éramos ella y yo, no nos comunicábamos ni de cerca tan a menudo como lo hacían mi novia y mi hermano. En los mensajes vi a Chloe enviándole a Greg varios vídeos graciosos, fotos de perros, puestas de sol y otras cosas aleatorias. En la superficie, estos parecían bastante inofensivos, pero lo que me preocupaba era el hecho de que Chloe nunca me enviaba ese tipo de mensajes. Era extraño, y no pude evitar preguntarme por qué estaba compartiendo estos momentos con Greg en lugar de conmigo. Stephanie dijo que esto podría ser completamente inocente, pero dado lo que acababa de descubrir sobre la infidelidad de Greg, sentía que era correcto contármelo. No quería que yo terminara sorprendido como ella, y pude notar que estaba genuinamente preocupada por mí. Podía entender de dónde venía, y por mucho que quisiera creer que había una explicación perfectamente razonable para los mensajes, no podía ignorar el nudo en mi estómago. Agradecí a Stephanie por contármelo. Le aseguré que definitivamente hablaría con Chloe al respecto y llegaría al fondo de lo que estaba pasando. Cuando finalmente reuní el coraje para confrontar a Chloe sobre lo que Stephanie me había dicho, abordé la conversación lo más suavemente que pude. Pero tan pronto como lo mencioné, su reacción fue inmediata e intensa. Parecía casi ofendida de que yo siquiera pensara en cuestionarla al respecto. Llamó a todo el asunto ridículo, y antes de que pudiera decir otra palabra, me dio su teléfono, diciéndome que podía revisarlo si realmente quería. La situación escaló rápidamente, y me encontré tratando de calmarla, asegurándole que sí confiaba en ella. Mi intención no era acusarla, sino simplemente entender por qué estaba compartiendo estos vídeos y fotos con Greg y no conmigo. Pero en lugar de abordar mis preocupaciones, Chloe cambió la narrativa. Argumentó que yo nunca apreciaba las cosas como ella lo hacía, y que Greg y ella tenían más en común cuando se trataba de esas cosas, por lo que le enviaba mensajes al respecto. Continuó asegurándome que veía a Greg como un hermano mayor, al igual que yo, e insistió en que nunca cruzaría ninguna línea. De la manera en que lo planteó, todo sonaba tan razonable, y en el calor del momento, comencé a sentirme culpable por siquiera haberlo mencionado. Lo último que quería era parecer que no confiaba en ella y que estaba siendo paranoico. Así que terminé disculpándome con ella en su lugar, sintiéndome mal por haber dudado en primer lugar. Pero ahora, mirando hacia atrás en esa conversación, me di cuenta de que Chloe probablemente me estaba manipulando todo el tiempo. Desearía no haberle permitido disuadirme de mis instintos. Debería haber visto las señales de advertencia por lo que eran, pero en su lugar, me dejé convencer de que estaba exagerando. Si me hubiera permitido creer en las señales, tal vez las cosas habrían resultado de manera diferente. En resumen, el matrimonio de Greg y Stephanie terminó en un divorcio desagradable. A pesar de la abrumadora evidencia que Stephanie tenía de su infidelidad, Greg se negó a admitir cualquier culpa. En lugar de asumir sus errores, optó por desquitarse, desviando toda la culpa. Comenzó a decirle a cualquiera que quisiera escuchar que Stephanie era solo una cazafortunas, que se había casado con él por su apariencia y dinero, en lugar de reconocer que él era quien había destruido su relación. Cada vez que intentaba sacar el tema de por qué la había engañado en primer lugar, Greg me callaba inmediatamente. Se enojaba y se mostraba despectivo, y me decía que estar casado con la misma persona durante años era aburrido, y que lo entendería algún día, si alguna vez pasaba por ello. Era frustrante y desalentador escucharlo hablar así de Stephanie. Durante el proceso de divorcio, Greg perdió casi la mitad de sus bienes para Stephanie y también se le ordenó pagar manutención infantil. Esto solo alimentó su amargura, y se hundió aún más en sus hábitos autodestructivos.
Y como resultado, su comportamiento se volvió aún más errático. Comenzó a beber mucho, y la mayoría de las noches, aparecía en mi casa completamente borracho por el alcohol, solo para desplomarse en mi sofá. A menudo me decía cuánto odiaba dormir solo en esa casa grande, la misma casa que una vez se sintió como un hogar cuando estaba con Stephanie y su hijo. Ahora, era solo un recordatorio de todo lo que había perdido debido a su propia insensatez. Quería ayudarlo a ver la verdad, animarlo a asumir la responsabilidad, pero estaba demasiado sumido en su propia amargura y arrepentimiento para escuchar. Todo lo que podía hacer era seguir estando ahí para él, incluso mientras lo veía luchar con las consecuencias de sus decisiones. El divorcio realmente cambió a Greg de maneras que nunca podría haber anticipado. Nunca volvió a ser el mismo después de eso. Su comportamiento se volvió cada vez más imprudente y autodestructivo. Comenzó a dormir con muchas más mujeres y a faltar al trabajo, y cada vez que salíamos en público, miraba abiertamente a las mujeres sin ninguna vergüenza. Lo que realmente comenzó a molestarme, sin embargo, fue que a veces casi inconscientemente coqueteaba con mi novia, Chloe, justo frente a mi cara. Al principio, traté de no darle importancia, ya que Greg siempre había sido un poco así. Me convencí de que esto era solo una fase por la que estaba pasando, mientras lidiaba con las consecuencias de su divorcio. Pero cuanto más observaba, comencé a notar cómo Chloe se sonrojaba durante sus conversaciones, riendo como una colegiala cada vez que Greg hacía un comentario o bromeaba con ella. Conocía bien a mi hermano. Estaba absolutamente seguro de que nunca cruzaría la línea con mi novia. Eso era algo en lo que sentía que podía confiar completamente. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que las reacciones de Chloe hacia él eran más que amistosas. Parecía casi eufórica a su alrededor, y comenzó a molestarme. Decidí que no podía seguir guardándome estos sentimientos, así que tuve otra conversación con Chloe, y esta vez fui más directo. Le dije que si continuaba comportándose de manera inapropiada alrededor de Greg, no tendría más opción que terminar con ella. Dejé claro que mi hermano nunca me traicionaría, así que si iba a haber un problema, sería entre ella y yo. No iba a permitir que sus acciones crearan una brecha entre Greg y yo. Mis palabras parecieron asustarla, y se disculpó inmediatamente. Me dijo que nunca se había dado cuenta de que su comportamiento alrededor de Greg era inapropiado, y prometió que sería más cuidadosa en el futuro. Chloe me aseguró que nunca había querido hacerme sentir incómodo, y parecía genuinamente arrepentida. En ese momento, su disculpa alivió mis preocupaciones en cierta medida, y quería creer que las cosas volverían a la normalidad. Para su crédito, después de nuestra conversación, Chloe hizo un esfuerzo notable para reducir sus interacciones con Greg. Ya no participaba en conversaciones uno a uno con él, y podía ver que realmente estaba tratando de respetar los límites que había establecido. Aprecié sus esfuerzos, y con el tiempo, nuestra relación comenzó a mejorar. La tensión que se había acumulado entre nosotros se disipó lentamente, y comencé a sentirme más confiado acerca de hacia dónde nos dirigíamos. A principios de este año, cuando le propuse matrimonio a Chloe, creí que era la decisión correcta para ambos. Habíamos estado juntos durante mucho tiempo, y el matrimonio parecía el siguiente paso natural. Chloe no dudó en decir que sí a mi propuesta. Comenzamos a planear nuestra boda, y aunque estaba emocionado por nuestro futuro juntos, noté algunas cosas que eran extrañas. A lo largo de los preparativos de la boda, Chloe siempre estaba más apagada de lo habitual. No mostraba el entusiasmo que pensé que las novias normalmente tendrían para su gran día. Traté de no pensar demasiado en ello al principio, atribuyéndolo a que ella era una persona que pensaba demasiado por naturaleza. Aún así, su falta de entusiasmo durante la planificación de la boda persistía en el fondo de mi mente, y lo mencioné con ella algunas veces. Y cada vez, me aseguraba que todo estaba bien, insistiendo en que no había nada de qué preocuparse, y que solo estaba lidiando con los nervios habituales previos a la boda. Sin embargo, hubo momentos en los que encontré a Chloe sola en el baño llorando. Cuando le preguntaba al respecto, me manipulaba, diciendo que el estrés de planear la boda la estaba afectando, pero que estaba bien. En ese momento no lo veía como una manipulación, pero pensando en el pasado mientras escribo esto sí. Sus explicaciones nunca me satisfacían del todo, pero no insistí demasiado, queriendo creer que simplemente estaba abrumada por todo lo que conlleva ser una novia. Mientras tanto, mi hermano Greg fue increíblemente solidario con mi próxima boda. Parecía genuinamente feliz por mí, y se esforzó al máximo para asegurarse de que todo fuera perfecto para mi gran día. Incluso organizó una gran despedida de soltero para mí que él pagó, insistiendo en que necesitaba disfrutar de mi última noche como soltero. La pasamos muy bien con nuestros amigos, y ayer, llegué al lugar de la boda, sintiéndome confiado de que todo saldría bien. Me habían dicho que Chloe había llegado antes, y estaba en la suite nupcial preparándose con sus damas de honor, así que no tenía ninguna razón para preocuparme. Greg, nuestros amigos y yo nos vestimos para la ceremonia, y mis padres vinieron a felicitarme. Estaban encantados de que finalmente me casara, y ver lo felices que todos estaban por mí se sumó a la emoción del día.
La boda en sí transcurrió sin problemas, y cuando vi a Chloe por primera vez en su vestido de novia caminando hacia mí por el pasillo, se sintió como un sueño. Se veía absolutamente hermosa, y no podía creer que esta bella mujer estaba a punto de convertirse en mi esposa. Fue un momento que nunca olvidaré, y me sentí abrumado por la emoción mientras intercambiábamos nuestros votos. Después de la ceremonia, la celebración se trasladó a la recepción, y la fiesta estaba en pleno apogeo. Chloe estaba sonriendo, pero algo en su sonrisa parecía un poco forzado, casi como si fuera forzada. No podía quitarme la sensación de que algo le molestaba, así que seguía preguntándole periódicamente, mientras también socializaba con nuestros invitados. Cada vez que le preguntaba si estaba bien, me aseguraba que estaba bien, pero no podía dejar de notar su tensión. En medio de la celebración, Greg hizo sonar su copa para llamar la atención de todos. Se puso de pie para dar un discurso, hablando sobre lo orgulloso y feliz que estaba por mí. Bromeó sobre cómo no podía esperar para ver versiones en miniatura de Chloe y yo corriendo por ahí, lo que provocó risas entre la multitud. Me volví para mirar a Chloe, esperando que estuviera sonriendo junto con todos los demás, pero en cambio, parecía furiosa. Sus ojos estaban fijos en Greg, y lo miraba con furia. Me incliné para preguntarle que estaba mal, pero ella no dijo una palabra. Simplemente, mantuvo su mirada fija en Greg mientras continuaba su discurso. Comencé a sentirme incómodo, sintiendo que algo no estaba bien. Cuando Greg terminó su brindis, la mayoría de los otros invitados se turnaron para felicitarnos y ofrecernos sus buenos deseos. Durante todo esto, Chloe permaneció en silencio, su única respuesta fue beber más champán. Sabía que ella era una bebedora ligera, y verla beber copa tras copa me preocupó aún más. A medida que avanzaba la noche, el padre de Chloe tomó el micrófono para decir unas palabras. Habló cálidamente sobre lo feliz que estaba por nosotros y lo agradecido que estaba de tenerme como yerno. Luego tomé el micrófono de él para agradecer a todos por estar allí, y por celebrar este día especial con nosotros. En medio de mi discurso, Chloe de repente me arrebató el micrófono de la mano groseramente. Se levantó de su asiento, tropezando ligeramente, y me di cuenta de que estaba realmente borracha. Preocupado, le susurré, preguntándole si necesitaba algo, pero ella simplemente me hizo a un lado y comenzó a hablar por el micrófono. Comenzó diciendo, sé que todos aquí están celebrando a mí y a Greg. Veo a todos sonriendo y riendo, pero yo no me siento igual. No me siento feliz sentada al lado de este hombre. Chloe continuó, durante años, he mantenido la boca cerrada y he ocultado mis sentimientos, porque me dijeron que estaba mal que me sintiera así, pero ya no puedo mantener esta farsa. Estaba atónito, al igual que el resto de los invitados que se miraban entre sí, claramente inseguros de lo que estaba sucediendo. Entonces Chloe se volvió hacia Greg, y lo que dijo a continuación se sintió como una puñalada en el corazón, he estado enamorada de Greg durante años. Aunque me avergüenzo de ello, ya no puedo ocultar mi amor por él. Me volví para mirar a Greg, esperando que esto fuera algún tipo de broma enferma, pero la expresión de él era igual a la mía. Chloe no había terminado. Luego se volvió hacia mí para declarar, lo siento, pero me casé contigo solo como premio de consuelo, porque sabía que nunca podría tener a Greg. Antes de que pudiera reaccionar, el padre de Chloe apareció detrás de nosotros, y rápidamente le arrebató el micrófono a Chloe, mientras algunos de sus hermanos se apresuraron a intentar llevarla a una habitación para que se calmara. Sin embargo, Chloe no había terminado, seguía gritando el nombre de Greg. Me quedé allí, totalmente humillado, incapaz de moverme o hablar. Greg y mis padres corrieron a mi lado. La mujer con la que acababa de casarme, con la que había planeado pasar el resto de mi vida, había confesado frente a todos que amaba a mi hermano, y que yo no era más que un premio consuelo para ella. Se suponía que sería el día más feliz de mi vida. Inmediatamente, tomé la decisión de cancelar el matrimonio allí mismo. Anuncié frente a los invitados que terminaría las cosas con Chloe después de lo que acababa de confesar, y que cancelaría nuestra luna de miel. No podía soportar quedarme en el lugar por más tiempo, así que salí y me dirigí directamente al bar más cercano. Me desperté hoy con un dolor de cabeza brutal y encontré mi teléfono inundado de llamadas perdidas y mensajes de texto de mi familia. Mi familia, incluido Greg, había estado tratando de ponerse en contacto conmigo toda la noche. Sin embargo, la familia de Chloe tiene una perspectiva diferente. Su padre y hermanos han intentado comunicarse conmigo, instándome a escuchar a Chloe, sugiriendo que su confesión en la boda fue una casualidad y que estaba demasiado borracha. Están presionando para tener la oportunidad de hablar las cosas, y reconsiderar mi decisión de divorciarme de ella. Pero los mensajes de la madre de Chloe me tienen aturdido. Su madre ha argumentado que, por mucho que esté avergonzada después de lo que ha hecho su hija, cree que la confesión de Chloe no habría sucedido si no hubiera algo de verdad en ella, sugiriendo que los sentimientos de mi esposa por Greg son genuinos. Lo que es más impactante, es que incluso tiene la audacia de sugerir que debería darle una oportunidad a Chloe y Greg, permitiéndoles ir a la luna de miel que había reservado, para que ambos puedan ver si hay una conexión real entre ellos. Pero en fin, eso es lo que ha pasado en mi vida en las últimas 24 horas. Actualización 1.
He recibido muchos mensajes y comentarios sobre esta situación, así que quiero aclarar algunas cosas para abordar todas sus dudas. Primero, no, mi hermano no me ha traicionado. Si él hubiera estado involucrado en algo inapropiado con Chloe, ella definitivamente lo habría mencionado en la boda. Esta situación es claramente unilateral, es Chloe quien tiene sentimientos por mi hermano, y mi hermano claramente nunca los ha correspondido. En segundo lugar, también he hablado con Greg sobre esto, y ha expresado un profundo remordimiento por todo lo que ha sucedido. Me ha asegurado repetidamente que nunca me traicionaría de esta manera. Sí, soy consciente de su infidelidad pasada con su exesposa, lo cual es una preocupación seria, pero sé que nunca me haría esto en 1.000.000 de años. Actualización 2. Unos días después del fiasco, finalmente tuve la oportunidad de tener una conversación a solas con Chloe. Intenté mantener la compostura frente a ella, y le dije firmemente que iba a seguir adelante con el divorcio o lo que sea necesario para terminar este matrimonio, y que no había nada que pudiera decir o hacer para cambiar mi opinión. Chloe se disculpó repetidamente, expresando arrepentimiento por haberme llamado premio de consolación. Sin embargo, nunca se disculpó por su declaración de amor hacia Greg. En cambio, admitió que había desarrollado sentimientos por mi hermano a lo largo de los años, pero sabía que incluso si se lo hubiera confesado, él nunca habría cruzado la línea. Por lo tanto, para mantenerse cerca de él, continuó manteniendo una relación conmigo. Escuchar esto se sintió como si me estuviera apuñalando el corazón de nuevo. Continuó confirmando que mi hermano nunca había hecho nada con ella, y me preguntó si alguna vez podría perdonarla por todo. Simplemente negué con la cabeza enojado, y le dije que sus acciones eran inaceptables y que ahora me disgustaba. Después de esta conversación, he bloqueado a Chloe y a su familia. Afortunadamente, tengo un acuerdo prenupcial, así que sé que no podrá reclamar ninguna pensión alimenticia durante el divorcio. Actualización 3. Han pasado unas semanas desde mi última actualización y para todos los que preguntan, estoy bien. Sí, he continuado manteniendo una relación cercana con mi hermano a pesar de todas las especulaciones. Tuve una conversación más abierta con él sobre todo esto, donde le pregunté si alguna vez consideraría salir con Chloe, ahora que vamos a anular el matrimonio. Inmediatamente, se sintió repelido por la idea y dejó claro que nunca saldría con ella, incluso si no hubiera sido mi novia. Mi hermano enfatizó que Chloe simplemente no es su tipo, y que es delirante que ella haya desarrollado sentimientos por él. También le señalé cómo a veces había coqueteado con Chloe en el pasado, y Greg inmediatamente se disculpó conmigo por su comportamiento. Me dijo que nunca se había dado cuenta de hacer nada inapropiado, pero que sería más cuidadoso con mis futuras parejas de ahora en adelante. Greg me aseguró que me amaba más que a nadie y que nunca haría nada para lastimarme. Le creo y estoy agradecido por el apoyo de mi familia durante este momento difícil. Creo que estaré bien. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y tengo algunas novedades que compartir. Finalmente, he conseguido la anulación del matrimonio. Tanto Chloe como yo estábamos de acuerdo en esto, lo cual ha sido la mejor salida posible de toda esta situación. Para mí, ha sido un alivio enorme poder cerrar este capítulo de mi vida de manera rápida y definitiva, y sin tener que recurrir a un divorcio. Lo que me parece gracioso, aunque de una manera bastante triste, es que Chloe ha intentado llamar a Greg varias veces, para ver si ellos dos podían tener una oportunidad juntos. Sin embargo, Greg ha sido muy claro con ella, le ha dicho que no, que nunca podría salir con una mujer que hiciera lo que ella me hizo a mí. Esto solo confirma lo que Greg me había dicho antes sobre sus sentimientos, o más bien, la falta de ellos, hacia Chloe. De hecho, hace unos días, Chloe llamó a Greg cuando estábamos juntos. Greg puso la llamada en altavoz para que yo pudiera escuchar. Cuando le dijo a Chloe que estaba conmigo, ella inmediatamente cortó la llamada. Esto demuestra que, a pesar de todo lo que ha pasado, Chloe sigue intentando perseguir esta fantasía con Greg, ignorando completamente el daño que ha causado y el hecho de que Greg no está interesado en ella. Incluso Greg está un poco preocupado por la situación con ella, porque piensa que ella está teniendo una especie de obsesión con él. De cualquier forma, ha decidido bloquearla y seguir adelante, ya que ambos queremos dejarla atrás. No voy a decir que lo que ocurrió en mi boda fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, pero en cierta forma me ayudó a quitarme a una trastornada. Lo cual considero que fue bueno, a pesar de todo el dolor que eso ha provocado. Actualización 5. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización y la situación con Chloe ha escalado de una manera preocupante. Chloe continúa intentando tener una oportunidad con Greg, a pesar de sus repetidos rechazos. Su comportamiento se ha vuelto cada vez más obsesivo y perturbador. Me resulta difícil creer que esta sea la misma mujer con la que estuve a punto de compartir mi vida. Es como si la persona que conocí hubiera desaparecido completamente. O quizás, simplemente, no la conocía muy bien. Recientemente, Chloe se presentó en el lugar de trabajo de Greg, intentando hablar con él. La seguridad le negó la entrada por órdenes de Greg. Aparentemente, llegó con una carta, insistiendo en que solo quería hablar con él por unos minutos. No conforme con esto, Chloe ha llegado al punto de esperar a Greg en su coche fuera de su trabajo.
Greg ha tenido que ser muy firme, reiterándole que no quiere absolutamente nada con ella. Incluso tuvo que amenazarla con llamar a la policía si no dejaba de acosarlo. Ante esta situación, Greg se vio obligado a contactar a los padres de Chloe, mis ex-suegros, para informarles sobre el comportamiento de su hija. Les pidió que intervinieran para detener este acoso. Los padres de Chloe se mostraron comprensivos con Greg, y aseguraron que intentarían hacer entrar en razón a su hija. Me alivia saber que al menos ellos están siendo razonables en todo este lío. En cuanto a mí, estoy tratando de mantenerme al margen de todo esto. Edición, mi hermano va a pedir una orden de alejamiento contra Chloe. Ya que los padres no han podido evitar que ella se mantuviera alejada de él, o no han querido.